La carta a los Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo de Tarso para personas que estaban aprendiendo a vivir cerca de Dios, pero que todavía cargaban culpa, miedo y heridas internas. Y aunque fue escrita hace siglos, sigue hablando directamente al corazón de muchas personas hoy. Porque hay algo que casi todos sentimos en algún momento. La sensación de no ser suficientes. Muchos viven intentando demostrar valor. Intentando merecer amor. Intentando agradar a Dios a través del esfuerzo. Pero Efesios enseña algo completamente diferente. La salvación y el amor de Dios no se ganan, se reciben. Efesios 2:8 revela una verdad que puede cambiar la vida de cualquiera. Porque por gracia sois salvos. No por perfección. No por rendimiento. No por obras. Por gracia. Y esta historia nace justamente de ahí. La historia de alguien que pasó años intentando ganarse el amor de Dios, hasta que entendió que ya había sido amado desde el principio. Había un peso que lo seguía todos los días. No era físico. Pero lo cansaba más que cualquier trabajo. Era la sensación constante de no ser suficiente. No importaba cuánto intentara hacer las cosas bien. Siempre sentía que faltaba algo. Oraba más. Intentaba cambiar. Se exigía más que nadie. Pero al final del día, seguía sintiendo la misma distancia entre él y Dios. Como si nunca lograra llegar. Y aunque nadie podía verlo, vivía agotado intentando ganar algo que parecía imposible alcanzar. Esa noche abrió la Biblia más por costumbre que por esperanza. No esperaba encontrar respuestas. Solo quería sentir un poco de paz. Sus ojos comenzaron a recorrer el texto hasta detenerse en una frase de carta a los Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Siguió leyendo lentamente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Se quedó inmóvil. No por obras. Volvió a leerlo otra vez. Toda su vida había pensado que tenía que esforzarse más para que Dios lo aceptara. Que tenía que portarse mejor. Orar más. Fallar menos. Pero ese versículo estaba diciendo algo completamente distinto. Estaba diciendo que el amor de Dios no se compra. No se gana. No se merece. Y esa idea chocó contra todo lo que había creído durante años. Cerró los ojos lentamente. Y una verdad incómoda comenzó a aparecer dentro de él. Había pasado años intentando comprar con esfuerzo, algo que Dios ya había decidido darle gratuitamente. Intentó ser perfecto. Intentó demostrar fidelidad. Intentó merecer amor. Pero ahora entendía que, en el fondo, vivía relacionándose con Dios desde el miedo. Miedo a fallar. Miedo a decepcionarlo. Miedo a nunca ser suficiente. Y ese miedo lo había convertido en alguien agotado espiritualmente. Porque nunca descansaba. Siempre sentía que debía hacer más. Pero Efesios estaba rompiendo esa cadena. Le estaba mostrando que la gracia no funciona como una recompensa. Funciona como un regalo. Y por primera vez comenzó a preguntarse: ¿qué pasaría si Dios realmente me ama, incluso antes de que logre cambiar por completo? Volvió a mirar el versículo. Y esta vez entendió algo que nunca había visto antes. Su problema no era que estuviera intentando demasiado. Era que estaba intentando desde la razón equivocada. Había convertido su relación con Dios en una carrera imposible de ganar. Cada error lo hacía sentir lejos. Cada caída lo llenaba de culpa. Cada fracaso lo convencía de que Dios debía estar decepcionado. Pero Efesios decía otra cosa. Decía que la salvación era un regalo. No una recompensa por buen comportamiento. Y eso cambiaba completamente la imagen que tenía de Dios. Porque comenzó a entender que Dios no lo estaba amando por lo bien que actuaba. Lo amaba porque su gracia es más grande que sus errores. Y esa verdad empezó a quitarle un peso que llevaba cargando desde hacía años. Los recuerdos comenzaron a volver uno por uno. Recordó las veces que oraba sintiendo culpa. Las veces que evitaba acercarse a Dios después de fallar. Las noches donde prometía cambiar, solo para volver a sentirse decepcionado de sí mismo. Sin darse cuenta, había comenzado a vivir como si el amor de Dios dependiera de su desempeño. Si hacía las cosas bien, se sentía cerca. Si fallaba, se sentía rechazado. Y así pasó años.
subiendo y bajando emocionalmente según sus propios resultados. Pero Efesios estaba destruyendo esa mentira. Porque si la salvación era por gracia, entonces el amor de Dios nunca había dependido de que Él fuera perfecto. Dependía del carácter de Dios, no del suyo. Y esa revelación lo dejó en silencio. Porque por primera vez entendió algo que cambió completamente su manera de ver la fe. Dios no lo estaba tolerando hasta que mejorara. Dios ya lo amaba incluso en medio de su proceso. Esa verdad golpeó su corazón con fuerza. Porque toda su vida había pensado que primero debía cambiar. Y después sería aceptado. Pero Efesios mostraba el orden correcto. Primero gracia. Luego transformación. Primero amor. Luego cambio. Y por primera vez comenzó a entender por qué estaba tan cansado. Había intentado cambiar usando culpa como motivación. Pero la culpa nunca transforma realmente. Solo agota. La gracia, en cambio, hace algo diferente. La gracia no ignora los errores. Pero tampoco deja que los errores definan quién eres delante de Dios. Y mientras más entendía eso, más comenzaba a desaparecer el miedo que siempre había sentido al acercarse a Él. Comenzó a recordar todas las veces que se alejó de Dios después de fallar. Cada error lo hacía esconderse. Cada caída lo hacía sentir indigno de orar. Cada tropiezo lo convencía de que debía arreglarse primero, antes de volver. Y sin darse cuenta, pasó años huyendo justamente cuando más necesitaba acercarse. Pero ahora entendía algo que nunca había visto. La gracia fue creada precisamente para los momentos donde no eres suficiente. No para tus días perfectos. No para cuando todo está bien. Sino para cuando estás roto, cansado y sin fuerzas. Y eso cambió completamente su perspectiva. Porque comenzó a entender que Dios no esperaba que llegara limpio para acercarse. Quería que se acercara para poder restaurarlo. Se quedó pensando en esa palabra. Gracia. Durante años la había escuchado. Pero nunca la había entendido realmente. Porque siempre creyó que la gracia era una especie de permiso para fallar. Pero ahora veía algo mucho más profundo. La gracia no era una excusa para quedarse igual. Era la fuerza que finalmente podía transformarlo. Porque cuando alguien se sabe amado, cambia diferente. Ya no cambia por miedo. Ya no cambia por culpa. Ya no cambia para intentar ser aceptado. Cambia porque entendió que ya fue aceptado. Y esa diferencia lo cambió todo dentro de él. Por primera vez, obedecer a Dios dejó de sentirse como una obligación pesada. Ahora se sentía como una respuesta natural al amor que había recibido. Los días comenzaron a sentirse diferentes. No porque todos sus problemas desaparecieran, sino porque algo dentro de él estaba empezando a sanar. La culpa ya no lo dominaba igual. La vergüenza ya no tenía la última palabra. Y el miedo constante de decepcionar a Dios comenzaba a perder fuerza. Porque entendió algo que jamás había comprendido. La gracia no solo cambia como Dios lo ve. También cambia como Él se ve a sí mismo. Por años vivió creyendo que era alguien defectuoso intentando acercarse a un Dios perfecto. Ahora entendía otra realidad. Era un hijo aprendiendo a caminar cerca de un padre que nunca dejó de amarlo. Y esa diferencia comenzó a traer paz a lugares de su corazón que llevaban demasiado tiempo cansados. Poco a poco comenzó a notar algo inesperado. La gracia no solo estaba cambiando su relación con Dios. También estaba cambiando la manera en que veía a las personas. Porque durante años había sido duro con los demás de la misma forma en que era duro consigo mismo. Juzgaba rápido. Se frustraba fácil. Le costaba entender las luchas ajenas. Pero ahora, al experimentar gracia, comenzó a comprender algo importante. Las personas no necesitan más condenación. Necesitan esperanza. Porque muchos viven exactamente como él había vivido. Sintiendo que nunca serán suficientes. Y esa comprensión suavizó su corazón. Comenzó a escuchar más. A tener paciencia. A mirar a otros no desde la superioridad, sino desde la compasión. Porque entendió que si Dios había tenido gracia con él, también debía aprender a extender esa misma gracia a los demás. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de vivir solamente intentando sobrevivir espiritualmente. Ahora comenzaba a preguntarse algo diferente. ¿Qué puedo hacer con esta gracia que he recibido?
Porque entendió que Dios no solo quería quitarle la culpa, también quería darle propósito. Efesios ya no se sentía como un simple texto bíblico. Se sentía como una invitación a vivir diferente. Una vida donde ya no necesitaba demostrar constantemente su valor. Una vida donde podía descansar en el amor de Dios, y desde ahí comenzar a crecer. Y mientras más entendía la gracia, más comprendía algo importante. Las personas cambian más por amor que por condenación. Porque el amor transforma donde el miedo solo presiona. Las luchas no desaparecieron de un día para otro. Todavía había días difíciles. Todavía cometía errores. Todavía tenía momentos donde volvía a sentirse insuficiente. Pero ahora enfrentaba todo eso de una manera diferente. Ya no vivía desde el miedo al rechazo. Vivía desde la seguridad de saberse amado. Y eso cambió completamente la batalla. Porque antes, cuando fallaba, pensaba: Dios debe estar cansado de mí. Ahora pensaba: necesito acercarme más a Él. La gracia no eliminó sus debilidades. Pero sí eliminó la mentira de que debía esconderse por ellas. Y esa verdad comenzó a darle una fuerza nueva. Una fuerza que no nacía de sentirse perfecto, sino de saber que Dios seguía ahí incluso en sus peores días. Comenzó a entender algo que jamás había visto con claridad. La gracia no lo hizo más débil. Lo hizo libre. Libre de vivir intentando impresionar a Dios. Libre de esconderse detrás de una apariencia perfecta. Libre de cargar culpas que ya habían sido perdonadas. Y esa libertad cambió su manera de caminar por la vida. Porque ya no necesitaba fingir que todo estaba bien. Ya no necesitaba demostrar que era perfecto. Ahora podía ser honesto. Podía admitir sus luchas. Podía acercarse a Dios tal como estaba. Y por primera vez sintió algo que llevaba años buscando. Descanso. No el descanso físico, sino el descanso de dejar de luchar por ganar un amor que ya había recibido desde el principio. Sentado en silencio, entendió algo que transformó por completo su forma de ver a Dios. Durante años pensó que la relación con Dios funcionaba como una deuda. Que tenía que pagar constantemente por sus errores. Que tenía que demostrar que merecía quedarse cerca. Que cada falla lo alejaba inevitablemente. Pero la gracia destruía esa idea. Porque la gracia no trata al ser humano como un empleado intentando conservar su puesto. Lo trata como un hijo que ya pertenece a la familia. Y esa diferencia lo cambió todo. Ya no veía a Dios como alguien esperando castigarlo por cada caída. Ahora lo veía como un padre dispuesto a levantarlo cada vez que tropezara. Y por primera vez entendió algo profundamente liberador. Dios no estaba buscando razones para alejarlo. Había hecho todo para acercarlo. Cerró la Biblia lentamente. Pero esta vez no se sintió condenado. No se sintió insuficiente. No se sintió lejos de Dios. Se sintió amado. Y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La gracia no es que Dios ignore tus errores. La gracia es que su amor es más grande que ellos. Durante años vivió intentando ganarse algo que ya había sido entregado gratuitamente. Corrió. Se exigió. Se castigó. Pero Efesios le mostró una verdad que finalmente trajo descanso a su alma. No tenía que luchar para que Dios lo amara. Ya era amado desde el principio. Y cuando entendió eso, la culpa perdió fuerza. La vergüenza dejó de controlarlo. Y su relación con Dios dejó de basarse en miedo para comenzar a basarse en confianza. Porque la verdadera transformación no comenzó cuando intentó ser perfecto. Comenzó cuando entendió la gracia. Y desde ese día, ya no caminó intentando ganar el amor de Dios. Caminó aprendiendo a vivir dentro de Él. A veces creemos que Dios nos ama más cuando hacemos todo bien y menos cuando fallamos. Pero Efesios nos recuerda una verdad poderosa. El amor de Dios no se basa en nuestro rendimiento. Se basa en su gracia. Y quizá hoy hay personas viendo este video que se sienten cansadas, culpables o insuficientes. Personas que llevan demasiado tiempo intentando demostrar valor, intentando merecer perdón, intentando acercarse a Dios a través del esfuerzo. Pero la gracia cambia todo. Porque Dios no está esperando que seas perfecto para amarte. Ya te ama incluso en medio de tu proceso. Y cuando entiendes eso, la culpa pierde fuerza,
el miedo comienza a desaparecer y tu relación con Dios deja de basarse en presión para comenzar a basarse en confianza. Así que no te rindas. No te alejes de Dios por tus errores. Acércate más. Porque la gracia no es para personas perfectas. Es para personas que necesitan esperanza. Si este mensaje habló a tu corazón, apoya este video con un me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscríbete al canal para seguir creando historias que fortalezcan la fe y transformen vidas. Y recuerda siempre, no tienes que ganarte el amor de Dios. Ya fuiste amado desde el principio.